3. Taller Excel avanzado, hoja 2.2. En este ejercicio vamos a ver la utilidad de la desviación estándar para conocer la dispersión de los datos. Para ello vamos a hacer el siguiente ejercicio antes de realizar las fórmulas. Voy a calcular el promedio de la primera columna. Voy a pedirle aquí a Excel que me muestre el promedio de este conjunto de datos. Y voy a dejar fija la fórmula. Aquí vemos ese promedio. Y también de la última voy a calcular el promedio de la última columna de datos. Voy a decirle a Excel que me calcule el promedio para conocer cómo se comportan los datos. Bueno, y aquí vamos a seleccionar esto. Entonces voy a dibujar este primer rango, el rango de datos con sus promedios, y voy a pedir un gráfico de dispersión. El gráfico de dispersión justamente nos muestra qué tan dispersos están los datos. Aquí podemos ver entonces que el promedio son los puntos de color naranja y los datos, los valores son los puntos en color azul. El promedio puede describir perfectamente el comportamiento de los datos. Hay un solo dato que se separa un poquito, pero no es mucho, se separa un poquito del valor promedio. O sea que el promedio para esa columna es muy elocuente, describe el conjunto de datos. Voy a hacer otro gráfico. Ahora voy a seleccionar nuevamente rango y voy a seleccionar el último rango de números. Perdí la selección. Seleccionamos aquí y seleccionamos el último rango de números junto con su promedio. Y también le pido a Excel que me entregue un gráfico de dispersión. Aquí notamos en este último caso que el promedio son los puntos en color naranja y los datos están mucho más dispersos que en el primer caso. Entonces, cuando los datos están muy dispersos, el promedio realmente no es muy significativo porque no representa el conjunto de los datos. Cuando los datos no difieren mucho del promedio, aquí entonces sí hablamos de que el promedio es muy significativo. Pero si los datos están muy dispersos, pues entonces el promedio no es significativo. Ahora sí, vamos a ver en las fórmulas. La fórmula que más nos interesa es la fórmula más importante para medir qué tan variables están los datos. Aquí cuando llamamos a la función desviación estándar, ¿qué es lo que hace esta función? Desviación estándar. Esta función está disponible por compatibilidad a esta. Calcula la desviación estándar a partir de toda una población. O sea, de un conjunto de datos, incluidos valores lógicos y texto. El texto y el valor lógico falso tienen el valor 0, el valor lógico verdadero tiene valor 1. Listo, o sea, nos calcula la desviación estándar de un conjunto de datos. No se requiere más valores. Veamos que la desviación estándar para esa primera columna, incluso lo voy a llevar hasta la última. Para la primera columna la desviación estándar es de 1.2. Para la última columna la desviación estándar es de 316. En tanto que el promedio, la desviación estándar es 0. ¿Por qué? Porque los datos no están variando nada. Entonces la desviación estándar es una medida de dispersión que se utiliza en Excel. Pues se utiliza en estadística y nos indica qué tan dispersos están los datos. Una desviación estándar bajita son estos valores como los primeros que tenemos aquí, 1, 3, 10, pero vamos a medir nosotros, vamos a calcular el máximo de estos valores. Voy a decirle, calcúleme el máximo de estos valores, calcúleme el mínimo de estos valores. Y el rango es la distancia entre el máximo y el mínimo, o sea, al valor máximo le restamos el mínimo. La varianza también es una medida de dispersión. La varianza es el cuadrado de la desviación estándar.
Usualmente miramos más la desviación estándar para saber nosotros, para conocer nosotros qué tan variados están los datos. Entonces decía, el promedio es significativo, en este caso el promedio es 16, el promedio es significativo cuando la desviación estándar es bajita, o sea, cuando los datos no están muy dispersos. Aquí nos damos cuenta, estos son, bueno, veamos la desviación estándar y es lo que yo quiero graficar aquí, la desviación estándar en barras de datos. Entonces, para estos primeros casos, la desviación estándar es bajita. En el primer caso, la distancia entre el valor mínimo y el valor máximo, o sea, en rango, es de tan solo 4,5. En el segundo caso, es de 13. En el tercer caso, 46,5 y ya la desviación estándar es de 10. O sea, notemos cuando la desviación estándar es de 10, cómo se ven los datos, qué tan dispersos se ven los datos. Esto lo podemos ver mejor gráficamente pidiéndole a Excel un gráfico de dispersión. Aquí notamos que la mayoría de datos sí se podrían describir con una línea promedio. Aquí el promedio es 86. O sea, aquí no grafiqué el promedio, pero el promedio estaría por aquí. Solamente hay un par de puntos que no se ajustan a ese promedio. Pero en general, el promedio es aceptable, es elocuente. Veamos este otro gráfico en la otra columna con una desviación estándar de 31,6. Igual vamos a mirar el gráfico de dispersión. En todos los casos nos interesa conocer el gráfico de dispersión. Aquí tenemos el gráfico de dispersión. Los datos están mucho más dispersos. El promedio es 159. El promedio estaría 159. Vamos a pedir líneas de cuadrícula. Listo. Entonces, 159, ¿dónde estaría? Vamos a ver dónde estaría 159. Cerca del 160. Cerca de este punto, pero notemos que ya esa línea, ese promedio, no va a identificar a la mayoría de datos. De hecho, solamente un dato está alrededor del promedio. Los otros están dispersos. Por eso, la desviación estándar para ese conjunto de datos es de 31. Una desviación estándar de 316 significa que el promedio no describe. O sea, en estos casos, en estos últimos tres, cuando la desviación estándar es de 31,6, de 100 o de 316, el promedio no significa nada en absoluto. O sea, sí, podemos calcularlo, pero no tiene significado, no tiene sentido. Nos piden aquí para mirar cómo varían los datos, pues fabricar un gráfico en líneas para ver cómo varían los datos. Podemos introducir este gráfico. Este es el gráfico que nos muestra cómo están variando los datos. Lo voy a dejar en la misma hoja, no lo voy a mover a hoja nueva. Control Z. Bueno, voy a volver a insertar porque es que lo estaba moviendo de donde no era. Gráfico de líneas. Entonces, la línea verde es la serie, la línea verde es la última serie, es la de una desviación estándar mucho más alta. La línea azul tiene una desviación estándar de 100, la línea verde tiene una desviación estándar de 316, la azul una desviación de 100, la amarilla una desviación de 31 y ya las más bajitas de 10, de 3,1 o de 1,2. En la escala pues se ve así, de pequeño. El otro gráfico que nos piden es grafique el promedio máximo y mínimo. Entonces vamos a graficar el promedio, el máximo, el mínimo. Seleccionamos los dos y seleccionamos los títulos. Como los valores son tan diferentes, el gráfico no va a ser muy elocuente en líneas. Ya este es el gráfico en líneas, así se están comportando los datos. Entonces, ahí nos está mostrando, en el anterior graficamos los datos, aquí estamos mostrando el valor máximo y el valor mínimo de cada serie. Entonces hay una gran distancia, este es el rango, en el último conjunto de valores, este es el rango, la distancia entre el valor máximo y el valor mínimo. Eso es lo que se está graficando.
de esta última serie. El del segundo punto, esta es la distancia entre el máximo y el mínimo, con una desviación estándar de 6, con una desviación estándar de 36, aquí tenemos una desviación estándar de 10 para este caso. No significa que sea la distancia entre el máximo y el mínimo, no, eso no es la desviación estándar. La distancia entre el máximo y el mínimo es lo que se denomina el rango. Quiero antes de terminar este video mostrar lo siguiente. Tenemos una tabla llamada nacidos vivos. Voy a pedirle a Excel que me active los filtros. En esta tabla nacidos vivos, donde hay 4.520 nacimientos, voy a pedirle a Excel que me muestre solamente los nacidos en la semana 39. Entonces voy a pedirle, muéstreme los nacidos en la semana 39. Y observemos cómo se comporta la talla y cómo se comporta el peso. En el caso de la talla, Shift Fin flecha hacia abajo, Excel ha seleccionado 1.392 registros, que son los que nacieron en la semana 39. Cuando le pedimos a Excel aquí sobre la tabla que nos muestre un gráfico de dispersión, es este el gráfico de dispersión, vean, gráfico de dispersión. Notamos que los puntos no están muy dispersos, los puntos están alrededor de 50 centímetros. Entonces, para este conjunto de datos el promedio es muy significativo. Seguramente la desviación estándar de este conjunto de datos del peso es una desviación estándar muy pequeña, porque indica qué tanto se separan los datos de ese promedio. Aquí muy seguramente la mayoría de datos deben estar entre 49 y 51, algo así debe ser. En tanto que el peso pues ya tiene un comportamiento diferente, los pesos pueden estar más distanciados unos de otros. Vamos a mirar, insertar gráfico de dispersión, este es el gráfico de dispersión. Entonces los datos están más dispersos. Hay unos excepcionales como el peso mínimo, hay unos de peso máximo, también valores excepcionales, pero también aquí el rango en el que se mueven es un rango bastante grande. Para estos casos el promedio no es muy representativo. Cuando hay mucha variación en los datos, el promedio no es muy representativo, y en esos casos cuando el promedio no es representativo, lo que hay que fabricar es un histograma de frecuencias donde nos muestra por cada rango de pesos cuántos nacimientos hubo. Este es el gráfico más apropiado para representar cuando los datos están muy dispersos. Este es uno de los gráficos, digamos, más apropiados. Voy a fabricar otro gráfico y lo voy a dejar allí mismo. Cuando los datos están dispersos, podríamos también calcular un Pareto. O sea, tenemos dos tipos de gráficos. El otro creo que no lo dejé allí. El histograma de frecuencias y el Pareto, donde nos muestra por cada rango cuántos nacimientos hubo. Con este ejercicio que acabamos de desarrollar nosotros, lo que nos damos cuenta es cuándo hay que calcular histograma de frecuencias o cuándo hay que utilizar o cuándo el promedio es suficiente para describir un conjunto de datos. La desviación estándar nos indica qué tan variados están los datos. Observemos ahora, voy a mostrar en la tabla donde se evalúa la calificación de estudiantes en un examen nacional llamado el Índice Sintético de Calidad Educativa en primaria. Para el año 2017 voy a seleccionar todos los datos y voy a pedir el gráfico de dispersión. Insertar gráfico de dispersión. Observemos este gráfico de dispersión. Los datos no se aproximan a un valor, sino que hay un conjunto permanente de valores. Entonces puede que el promedio nos dé más o menos la altura media, puede que nos diga el promedio de todos esos datos es 5,7, pero eso, decir que el promedio, de que en promedio todos los colegios obtuvieron 5,7, eso para nosotros no significa nada, puesto que pueden haber o muy poquitos colegios o tan solo uno que haya obtenido ese puntaje.
Aquí, en este caso, el promedio no es elocuente. Para este ejercicio, ¿qué hay que hacer? Para este ejercicio, pues hay que cambiar el tipo de gráfico. Para este ejercicio, nosotros tendremos que, para describir cómo se comportan las calificaciones, fabricar un histograma de frecuencias o fabricar el Pareto, o incluso los dos. Se pueden graficar los dos. El histograma de frecuencias y el gráfico de Pareto son más apropiados cuando los datos cuando los datos están muy dispersos. Voy a ir ya al final. Para calcular la desviación estándar, voy a decirle a Excel que me calcule la desviación estándar en ese examen de primaria. Más funciones, desviación estándar. La desviación estándar. Lo voy a calcular aquí. Le voy a decir a Excel, calcúleme la desviación estándar. Para esto va desde la columna H, debe ser desde H2 hasta H 10.278. O sea, calcúleme la desviación estándar de todo ese conjunto de datos. Notemos que la desviación estándar nos dio 1,3, o sea, pareciera como si el promedio fuera significativo, porque la desviación estándar es pequeña. Entonces, no hay que dejarnos engañar, porque ciertamente las calificaciones se califican desde 1 hasta 10, pero como lo vimos en el gráfico anterior, están muy dispersos los resultados y un promedio en este tipo de análisis de las calificaciones de colegios, un promedio no representa la mayoría de datos. Aquí hay que hacer un histograma de frecuencias. Aquí esta medida, la desviación estándar que nosotros acabamos de calcular, que era lo que estábamos calculando aquí, nos muestra qué tan variados están los datos. Notemos que cuando la diferencia es de 4 o 5, pues me da una desviación estándar pequeña. En el caso de las calificaciones se califica desde 1 hasta 10. Como valores enteros hay poquita variación, pero con valores decimales la variación es muy alta y nos pudimos dar cuenta en el gráfico de dispersión. O sea que dos criterios para saber si el promedio realmente representa los datos son: primero, pedir nosotros nuestro gráfico de dispersión, o sea, pedirle a Excel, muéstreme los gráficos de dispersión. Ahí sabemos si los datos están dispersos. Y comprobamos nuestras sospechas con la desviación estándar. Si los datos son muy homogéneos, como en el caso de este primer rango, voy a pedir nuevamente el gráfico de dispersión. Dispersión aquí. Si los datos son muy homogéneos, entonces el promedio, basta con el promedio para describir a ese conjunto de datos, un simple promedio. Pero si los datos están dispersos, como en el último rango, necesariamente tenemos que calcular histograma de frecuencias, como lo mostramos en el ejercicio de colegio. Aquí pues son poquitos datos, el histograma de frecuencias no resulta tan grande, pero sí lo más importante para ese tipo de análisis es histograma de frecuencias. En los ejercicios que tenemos de otras hojas, nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, para analizar el peso, la variable peso en los nacidos vivos, para analizar la variable peso, lo mejor es un histograma de frecuencias. En cambio, para analizar la talla, basta con que digamos el promedio, porque ahí los datos no están muy dispersos, lo vimos tanto en el gráfico, y si calculamos la desviación estándar del peso, también nos da un valor muy pequeño. En el caso de los colegios, la desviación estándar dio pequeña, pero al sacar el gráfico nos dimos cuenta que los datos estaban muy dispersos. Entonces, mejor lo describimos, ese conjunto de datos, con un histograma de frecuencias. Bueno, hasta aquí este ejercicio donde básicamente establecemos cuándo utilizar el promedio o cuándo debemos utilizar un histograma de frecuencias, según la desviación estándar y según el gráfico de dispersión. Hasta aquí este ejercicio.